Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Gilbert Doctorow, historiador y analista político, para hablar de si Rusia está ganando o perdiendo. Así que antes que nada, gracias por volver al programa. Bueno, me alegra estar de vuelta. Bueno, antes de empezar, solo quiero decir que en estos debates y discusiones hay evidentemente puntos de vista muy enfrentados. Y creo que es muy importante evitar que se vuelva algo personal. Digo esto porque hace poco organicé una charla sobre este tema en la que, diría yo, sí, se hicieron comentarios bastante despectivos sobre ti. Y bueno, no hace falta mencionar nombres. Precisamente por eso, creo que es importante mantenernos centrados en el tema y no llevarlo al terreno personal. Así que quería al menos pedirte disculpas personalmente por los insultos de uno de mis invitados, porque fueron claramente bastante ofensivos. Aún así, creo que es importante analizar bien las diferencias y entender por qué existen estas posturas tan opuestas. Dicho esto, creo que una de las razones por las que este tema genera tanta tensión es porque es realmente importante. Ahora mismo, en Moscú, hay muchos debates sobre cómo restaurar la capacidad de disuasión de Rusia. Y hay un buen motivo para ello. La gente reconoce que eso es algo fundamental que los rusos han perdido. Hoy incluso hay voces influyentes que sostienen que podría ser necesario usar armas nucleares tácticas contra los países europeos de la OTAN, simplemente porque el colapso de su hand rusa sería demasiado peligroso. Así que bueno, para ir al fondo del debate, por un lado está el argumento de power greating en Rusia. Está avanzando tanto en términos de territorio como en la guerra de desgaste. Es decir, las tasas de bajas favorecen claramente a Rusia. El agotamiento del ejército ucraniano ha puesto a Rusia en el camino hacia la victoria. Por otro lado, se puede argumentar que aunque la capacidad de disuasión de Rusia se ha debilitado, la OTAN muestra ahora de forma muy evidente su implicación directa en ataques contra Rusia, con objetivos claramente declarados de golpear cada vez más en el interior del país, alcanzando tanto objetivos militares como económicos. Y no parece haber ningún temor a una represalia rusa, ni siquiera a una disuasión nuclear, lo que significa que la capacidad de Rusia para equilibrar la disuasión y la contención, diría yo, ha colapsado casi por completo. Mucho de lo que estamos viendo ahora era impensable durante la Guerra Fría. Y aunque mucha gente en Europa y en Estados Unidos ve esto como algo positivo, que pueden golpear a Rusia sin que Rusia responda, creo que cuanto más se prolongue esta situación, más drástica tendrá que ser la respuesta de Rusia para recuperar su capacidad de disuasión. Así que supongo que todo esto nos lleva a la gran cuestión. ¿Cómo se mide si Rusia está ganando o perdiendo? Y esa sería mi primera pregunta para ti. ¿Cómo valoras esos distintos criterios que compiten entre sí sobre lo que significaría una victoria para Rusia? Bueno, tengo una respuesta directa a tu pregunta directa. Pero antes de llegar a eso, me gustaría comentar algo sobre por qué hay tanta tensión, tanta pasión, podríamos decir, e incluso veneno en las discusiones entre personas que deberían ser colegas o que intentan informar al público, al gran público, sobre lo que está ocurriendo y que no reciben de los grandes medios. Y la razón es que tú eres un experto con muchos años de experiencia en asuntos rusos. Yo también soy un experto, o al menos un estudioso de los asuntos rusos, pero la mayoría de nuestros colegas no lo son, y la mayoría del público tampoco. Y eso no es casual, porque toda la cuestión de qué es Rusia y quién es el señor Putin tiene un significado para nuestro público y para muchos de nuestros colegas en estos debates, muy distinto de lo que tú y yo buscamos o comentamos. Es decir, Rusia representa la oposición a la hegemonía global de Estados Unidos. Y mucha gente la ve, y la propia Rusia se presenta así, como una de las defensoras de lo que antes se llamaba el tercer mundo, y que ahora se conoce como el sur global,
frente a los colonizadores e imperialistas de Europa Occidental y del llamado Occidente colectivo de hoy. Así que tiene un gran valor simbólico que despierta muchas emociones y hace que la gente se interese por seguir programas como este. Porque antes de la guerra, el nivel de interés público en estos temas era muy bajo. Yo mismo lo veo. Ahora estoy preparando el tercer volumen de mis memorias, que trata de mis años en la oposición a comienzos de 2010, y observo las olas de interés y de desinterés a lo largo de los últimos 16 años. Claro, con un enorme aumento del interés público después de 2014, con las sanciones a Rusia y el crecimiento y la aparente vitalidad de los BRICS. Por eso, mucha gente que en realidad no conoce Rusia, y siendo sinceros tampoco le importa demasiado, sigue de cerca y con pasión lo que Rusia representa en la oposición global a la hegemonía estadounidense. Así que, según lo que yo entiendo, eso le da un tono muy acalorado al debate, y eso no ayuda al discurso intelectual. Ahora bien, sobre la cuestión de si Rusia está ganando o perdiendo, lo diré desde el principio. No pongo en duda la información que llega en gran parte desde Rusia, aunque no solo de allí, y que indica que sobre el terreno, especialmente en el Donbass y en Novorossiya, es decir, las 4 regiones o provincias, o oblasts en ruso, que fueron incorporadas a Rusia, así como las anteriores, las 2 regiones de Crimea, desde el año 2014. En 2022, en septiembre, votaron para salir de Ucrania y unirse a Rusia. Y de hecho fueron incorporadas a Rusia. Pues bien, en esos oblasts, Rusia está avanzando. Ahora controla aproximadamente el 75% de Donetsk y el 100% de Luhansk, y tiene una presencia importante en las otras 2 regiones, Zaporilla y Gerson. Sobre el terreno, leemos cada día noticias sobre una aldea u otra que ha sido tomada por las fuerzas rusas, sobre todo en la zona de Kharkiv, en el noreste, pero también en Donetsk. A medida que avanzan, están a solo unos 8 kilómetros de, creo que es Kramatorsk o Sloviansk, no recuerdo cuál de las 2, pero están muy cerca dentro del alcance de la artillería y por supuesto de los drones, de esos grandes puestos fortificados que le quedan al ejército ucraniano. Son los que mantienen su línea defensiva y su control sobre la región de Donetsk. Está claro que los rusos en septiembre, ya sea este septiembre o el próximo, porque esas fechas parecen ir cambiando, controlarán todo el Donbass y posiblemente se hagan con toda Novorossiya. ¿Significa eso una victoria? Eso es lo que estoy cuestionando. Digo que, según la información en la que me baso para formar mi juicio, y en un momento explicaré mis fuentes, eso sería una victoria pírrica. Porque, si lo comparamos con los objetivos que Vladimir Putin expuso cuando en febrero de 2022 inició la llamada Operación Militar Especial, no habrán alcanzado ninguno de ellos. Y probablemente hayan muerto unos 400 soldados rusos. Y si multiplicas esa cifra por 2 o por 3, obtienes el número de soldados rusos que han quedado mutilados de por vida. Es un precio muy alto a pagar por una consecuencia que, en el fondo, se reduce a una adquisición territorial. La adquisición territorial no estaba entre las razones principales para ir a la guerra en febrero de 2022. Se trataba de devolver a Ucrania a su declaración constitucional de neutralidad de 1992. De garantizar que la OTAN no utilice Ucrania, como está haciendo ahora, para lanzar ataques contra Rusia. Que el personal de la OTAN o de otros ejércitos ni sus instalaciones tengan presencia en Ucrania. Se trataba de desnazificar Ucrania, lo que, dicho en palabras sencillas, significa un cambio de régimen. Eliminar al presidente, al gabinete y al liderazgo militar dominados y controlados por los nazis que desde 2014 mantienen a Ucrania debajo de su dominio.
Esto no se habrá conseguido. Al contrario, lo que veo son ataques cada vez mayores y más amenazantes contra la infraestructura rusa, la infraestructura civil, empezando por la energética. Esos ataques han tenido un enorme impacto en el suministro interno de combustible en Rusia y han eliminado las exportaciones rusas de gasóleo y de productos petrolíferos refinados. Rusia representaba alrededor del 12% del comercio mundial de diésel, y eso ha desaparecido. Incluso ha existido el riesgo, que puede que ya se haya materializado, de que Rusia esté refinando de forma inadecuada sus productos petrolíferos, porque gran parte de su capacidad de refino ha sido destruida y tardará meses, si no más, en recuperarse. Eso es lo que leemos en los periódicos. Pero a lo que quiero llegar ahora es a lo que no se lee en los periódicos y que respalda mi afirmación de que Rusia está viviendo una victoria pírrica. Tuve el privilegio de ser invitado hace más o menos un mes a participar como uno de los 2 o 3 representantes de Bélgica en una videoconferencia en la que iban a participar entre 30 y 40 países. La organizaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y su delegación en las negociaciones sobre armamento en Viena. Y fue un evento muy interesante. Yo no hablé en él. Me quedé impresionado. Tuve el ordenador encendido durante 3 horas y las 2 primeras fueron fascinantes, aunque no en el sentido en que ellos pretendían. Esto demuestra cómo todos podemos mirar en una misma dirección, pensar que sabemos lo que hacemos y aún así pasar por alto por completo cómo puede interpretarse o entenderse desde fuera. El público probablemente no sea consciente del gran esfuerzo que han hecho las autoridades de investigación rusas, bajo su líder, para documentar todos los ataques que puedan considerarse ataques contra civiles o crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas ucranianas desde el inicio del conflicto hasta hoy. Las personas que ven las noticias estatales rusas sí lo saben, porque después de cada ataque, los reporteros muestran un video de los investigadores con sus varas de medición. ¿Dónde cayó la bomba? ¿Dónde está el cráter? ¿Dónde alguien le arrancó una pierna? Todo eso se documenta y presumiblemente se envía a un archivo, con la idea de que al final de esta guerra habrá un juicio tipo Nuremberg y que los ucranianos serán responsabilizados por sus crímenes. Ahora bien, puede que esta sea una creencia muy arraigada dentro de la clase dirigente rusa y desde luego dentro del Kremlin, pero en mi opinión es completamente absurda. No habrá ningún juicio de Nuremberg. Los rusos habrán reunido un enorme archivo y eso será todo, un archivo para que los historiadores lo estudien más adelante, pero sin ninguna relevancia para el resultado de esta guerra. En cuanto al acto al que asistí o en el que participé, su propósito era difundir ante la comunidad internacional los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra que Ucrania está cometiendo en Jersón o en Bakhmut. Y el primer orador, el más importante, fue el gobernador de Jersón. Explicó con detalle y después hablaron varias autoridades implicadas, del ámbito médico, por así decirlo. Eran algunos de los médicos más destacados de Jersón, que han tratado a las víctimas de los ataques ucranianos, junto con familiares de las víctimas y las propias víctimas. Aquello duró un buen rato, y la intención era que la gente, creo que había mexicanos, nicaragüenses, cubanos e incluso algunos belgas, escuchara con atención esos crímenes y difundiera lo que el ucranianismo está haciendo sufrir a los civiles. Los organizadores de todo esto no se plantearon ni por un momento que pudiera interpretarse de otra manera, como yo lo interpreté. Esto fue una prueba clara de que Rusia está perdiendo la guerra. Cuando escuchaste al gobernador de Jersón decir que su región se ha vuelto inhabitable por los ataques diarios de drones ucranianos, de lo que realmente hablaba era de la colocación de minas terrestres a lo largo de las carreteras
y las aceras de todo tipo de pueblos en el Oblast de Jersón. La gente no puede ni salir a comprar comida sin miedo a que les vuelen las piernas. También hablaba del hecho de que Jersón, en el momento de esa videoconferencia, no tenía electricidad. Toda la región estaba sin luz. Y los organizadores tuvieron algunas dificultades para contactar con varios de los entrevistados, porque los teléfonos, bueno, no había electricidad. De acuerdo. Una de las 4 regiones que, podríamos decir, fueron el resultado de la victoria militar rusa, ha sido declarada inhabitable por su propio gobernador. Bien, yo relaciono esto con lo que escucho tanto de fuentes privadas como de fuentes públicas en Rusia. Las fuentes públicas son las noticias en el teletipo que veo cada mañana cuando entro en zen.ru, que es una filial de Yandex. Yandex es el equivalente ruso de Google. Así que es una fuente muy fiable. La siguen millones de rusos. Y no es un medio del gobierno ruso, es Presenbara Privan Comercial. Y cuentan todo tipo de cosas que están pasando, ya sea la falta de combustible en una región o en otra, o civiles que mueren cada día en una zona u otra por ataques de drones ucranianos. Y escucho lo que dicen sobre Crimea. Y también escucho con mucha atención a nuestros amigos de San Petersburgo, amigos cercanos desde hace 20 años, que cada año van a su casita. Llamar la casa ya es mucho decir, y cabaña sería exagerar. Son 2 habitaciones en una colina que compraron por $100 allá por 1995, cuando el sur seguía siendo claramente Ucrania. Un grupo de periodistas de San Petersburgo se juntó y compraron toda una ladera. Suena estupendo. Y la zona lo es. Está en la costa este de Crimea, en Feodosia, que es un puerto naval, pero también un puerto de recreo. Así que cada año van a esa casa de $100, que arreglaron un poco, pero sobre todo para disfrutar del jardín y de la compañía, porque tienen a su alrededor a otros periodistas y escritores, y también para visitar amigos en Crimea. Bueno, ¿qué pasó este año? Hace menos de una semana tuve una conversación de unos 20 minutos con estos amigos, que ya habían vuelto a Petersburgo, muy contentos de estar de nuevo allí. Fueron de los afortunados, porque ya eran bastante mayores y les dieron un permiso especial para salir en el primer tren que tuviera una plaza libre. Así que consiguieron los billetes. Y cuando llegaron a la estación de tren de Feodosia, se encontraron con cientos de visitantes rusos que también esperaban poder salir de Alushta. ¿Por qué quieren irse estas personas? Bueno, por un lado, no hay combustible. Durante varias semanas no hubo nada, y luego apareció un poco de gasolina. Comparten con otros vecinos de la ladera los servicios de un tártaro de Crimea que tiene coche y hace de taxista. Cuando las cosas iban bien, hasta este año, él los llevaba al pueblo con nosotros. Podíamos bañarnos y comprar provisiones. En las últimas semanas, él se quedó sin gasolina. Así que le hicimos un gran favor llevándole provisiones una vez por semana, pero no podíamos hacer mucho más por ellos. Y tuvieron mucha suerte de que pudiera llevarlos a la estación de tren. No hay electricidad, y drones todos los días, sobrevolando la zona, era insoportable. Además, sabemos por Glenn Deason y por los informes diarios lo eficaz que ha sido Ucrania al aislar Crimea. Han bombardeado los puentes, han hecho que la carretera costera, que es la principal vía de transporte entre Crimea y la Rusia continental, sea muy peligrosa por los constantes ataques con drones. Han provocado suspensiones de hasta 12 horas seguidas del tráfico de automóviles en el puente de Kerch, que conecta con el continente. Hay también un puente ferroviario, el puente paralelo, y el tráfico allí se ha detenido, con 1.500 coches esperando a la vez su turno para poder cruzar cuando se reabra. Han prohibido el paso de camiones por miedo a un atentado.
Y también sabemos, y esto se puede leer en cualquier medio importante, que los rusos dieron la orden de retirar gran parte de sus fuerzas militares de Crimea. Ahora bien, la anexión de Crimea fue un acontecimiento nacional de enorme importancia para Rusia, que devolvió la confianza en sí misma y desató una ola de patriotismo que el señor Putin supo aprovechar muy bien después de 2014, durante los años difíciles que siguieron a las sanciones. Es inconfundible que esta es una guerra perdida. El primer gran objetivo se ha vuelto inhabitable para los visitantes. Los rusos habían planeado, como cada año, enviar a decenas de miles de escolares de toda la federación a campamentos en Crimea, campamentos deportivos, para el verano, cancelado. Ahora bien, si eso es una victoria, ¿cómo será entonces una derrota? Y estas son las fuentes objetivas, independientes, responsables y autorizadas que utilizo para llegar a mi conclusión de que la guerra va mal. No presto ninguna atención a la propaganda que sale de Kiev ni a la que viene del general Syrskyi, mientras se lame las heridas diciendo que ha recuperado 700 kilómetros cuadrados del Donbass ocupado por Rusia este año. A eso no le hago caso, pero sí presto atención a esas fuentes rusas. Una de las cosas que dijo el entrevistado fue sobre la falta de conocimiento acerca de Rusia y Ucrania. Y eso es algo que me preocupa mucho, porque la propaganda de guerra que estamos viendo hoy no tiene precedentes en toda mi vida. Creo que la razón por la que ha funcionado tan bien es precisamente por ese nivel general de ignorancia. A menudo me encuentro con la reacción habitual de quienes apoyan la participación de la OTAN en la guerra. Dicen que los ucranianos, durante todos estos años, intentaban escapar de la sombra de Rusia, que por fin lo habían conseguido, y que entonces Rusia fue a por ellos. Todas las pruebas, toda la historia, demuestran lo contrario, que no había interés en la OTAN, que desde 1991 hasta 2014, la gran mayoría no quería entrar en la OTAN. Creo que en 2008, cuando se les prometió la adhesión, más gente veía a la OTAN como un agresor que como un protector. Y en fin, eso influye en las percepciones de la gente, pero también en cómo lo ve Rusia. La idea de que algunos piensan que se trata solo de ambiciones territoriales rusas, frente a la visión de Rusia de que es una amenaza existencial. Algo que en los años 90, con la OTAN avanzando hacia Ucrania, habría parecido de sentido común. Pero bueno, creo que todo esto afecta cómo medimos las cosas, porque la escalada de la OTAN que vemos ahora, desde mi punto de vista, solo puede llevar a la destrucción de Ucrania y a una posible guerra nuclear. Y supongo que aquí es donde también me pregunto, ¿qué significaría realmente una derrota? Porque no puedo imaginar que Rusia pueda ser derrotada. No porque sea todopoderosa, sino porque lo ve como una amenaza existencial. Y por eso suelo decir que, ya sabes, cuando la gente dice apoyo a Occidente, apoyo a Ucrania, apoyo a Rusia, que si eres pro esto o pro aquello, al final no tiene mucho sentido. Porque en realidad, la guerra misma es el enemigo aquí. No podemos permitirnos, otra vez, arriesgar un enfrentamiento nuclear. Y bueno, si aceptamos que Rusia ve esto como una amenaza existencial, hay que preguntarse, ¿están pasando los rusos por un momento difícil? Porque evidentemente creo que la gente que vive desde Belgorod hasta Odessa, hasta el Donbass, bajando hasta Crimea, su vida se ha vuelto bastante dura para muchos. Pero en cuanto al resultado final, me pregunto, ¿cómo va a ser esto al final? Porque, desde donde yo lo veo, todo eso que en Occidente se celebra como una victoria, mira cuánto están sufriendo los rusos, desde mi punto de vista solo significa que los rusos van a escalar a un nivel más agresivo. Ahora bien, no hemos visto que eso ocurra realmente, por ejemplo, atacando a la OTAN. Pero el dilema para los rusos sigue siendo el mismo desde 2022, o incluso desde 2014, la implicación de la OTAN. Siempre han tenido dos opciones, o responder y asegurarse de que la OTAN se mantenga disuadida,
aunque eso podría llevarles a enfrentarse a una OTAN más agresiva, buscando represalias y con un poderoso aliado ucraniano delante. O centrarse primero, y quizá únicamente, en derrotar a Ucrania, pero entonces dejar que su capacidad de disuasión se debilite. Y creo que siempre han optado por la segunda opción. Pero siempre partía de la idea de que solo se puede hacer esto durante un tiempo antes de que sea necesario actuar directamente contra la OTAN. Y parece que Moscú está reconociendo, como decías, que algo tiene que cambiar, teniendo en cuenta que ahora una gran parte de la población rusa está sufriendo un dolor que consideran inaceptable. Hasta ahora, no parece que estén atacando a la OTAN. Pero si miras los ataques tan brutales contra Kiev, el bloqueo prácticamente total de Odessa y quizá también de Nikolaev, eso muestra una escalada de violencia. Y a mí me da la impresión de que el siguiente paso lógico sería golpear a un estado báltico o a Alemania. Pero en el fondo, el dilema sigue siendo el mismo: atacar a la OTAN y arriesgarse a una respuesta contundente o no hacerlo. Porque creo que ese es siempre el problema. Y supongo que esa es mi pregunta. ¿Qué opciones tiene Rusia en este punto? Porque no creo que la OTAN esté contando las bajas ucranianas. I don't think NATO is counting, Ukrainian casualties. This is, again, why the war has gone on. De nuevo, este es el lugar donde la guerra continúa desde 2014. Es decir, la OTAN está combatiendo junto a los ucranianos. Así que si Rusia quiere restablecer la disuasión, en algún momento tendría que golpear a la OTAN. Pero entonces, creo que la OTAN puede ir por dos caminos. Uno sería el tercero: reconocer que, vale, hemos ido demasiado lejos, bajemos el tono. O lo contrario, que sería una escalada. Y parece que a los estadounidenses no les importaría usar a los europeos como usaron a los ucranianos. Así que no estoy seguro de si el cálculo en Moscú es que conviene esperar, quizá atacar cuando Ucrania esté en una posición más débil. O, de nuevo, me preguntaba, ¿cómo lo ves tú? Porque oigo mucho hablar de las cifras de producción en Rusia de vehículos blindados o de las unidades de la Rosgvardia, y en realidad no se están utilizando. Esto se plantea como una posible medida disuasoria en caso de que ataquen a un país de la OTAN. El cambio en la doctrina nuclear, todo esto parece una preparación para una posible escalada. Me pregunto, si usted fuera asesor del Kremlin, ¿cómo abordaría este asunto? ¿Cómo revertiría la situación? Porque, de nuevo, aquí no hay una opción de perder. Quiero decir, si se trata de una amenaza existencial, ¿qué significa realmente perder? Si Rusia se retira, la OTAN entrará. Habrá misiles de largo alcance, drones, todo estará allí. Todos los problemas que tienen ahora serían mucho peores. La guerra no se detendría. ¿Por qué la OTAN no iba a utilizar un poderoso aliado ucraniano? Entonces, ¿cómo cree que reaccionaría el Kremlin ante esto? ¿Qué opciones tiene? Perdón, es una pregunta muy larga. Bueno, diría de entrada que mi forma de pensar sobre esto no ha cambiado en las últimas semanas. Si hubiéramos hablado, y de hecho hablamos hace varias semanas, habría dicho que Rusia debería primero eliminar al intermediario. Y si eliminan al intermediario, entonces no habría motivo para que Europa se rearme. Europa quiere enfrentarse a Rusia del mismo modo que lo hizo Estados Unidos, a través de Rusia, con cuerpos ucranianos, y no con sus propios hijos e hijas, que no están dispuestos a ir a la guerra, y que provocarían enormes tensiones políticas dentro de Europa si en este momento se planteara un reclutamiento obligatorio y se impusiera el servicio militar a sus jóvenes. Bueno, ahora tengo una visión un poco diferente. Creo que debería haber ataques dentro de la OTAN, pero de una forma que evite que esto escale hasta una guerra generalizada. Es decir, actuar dentro de los límites del derecho internacional, que le da a Rusia el derecho a atacar, por ejemplo, esas fábricas alemanas o británicas que están produciendo los drones avanzados que acaban golpeando en el interior de Rusia y destruyendo infraestructuras. Eso está dentro del derecho internacional y no implica necesariamente ningún tipo de declaración de guerra. Pero antes de llegar a ese punto, voy a responder a tu última pregunta.
¿Cuál fue mi recomendación al Kremlin? Can I just put in one little note there? So, ¿Puedo hacer solo un pequeño comentario? Perdón, disculpa por interrumpir. Pero a menudo me doy cuenta de que entre el público en general, cuando uno hace recomendaciones sobre Rusia, es decir, cuando intenta ponerse en el lugar del Kremlin, muchas veces noto que si digo algo como esto va en interés de Rusia, o estos son sus intereses, estas son sus opciones, enseguida oigo comentarios del tipo, Glenn Deason quiere esto, o Glenn Deason quiere aquello. Solo quería aclararlo, perdón. So I just wanted to put that out there, sorry. Bueno, en lo que voy a decir, me gustaría hablar, según lo veo yo, de los intereses de Rusia, no de los intereses de su presidente, ni de su ministro de Defensa, ni de personas concretas. Pero una vez más, para el público en general, que tiene relativamente poca información o poco interés en informarse sobre Rusia, porque Rusia es un concepto abstracto que se usa para oponerse a Estados Unidos y a la hegemonía global, los detalles sobre cómo es la vida dentro del país, quién lo dirige y todo eso, no les interesan. Rusia es un solo hombre, Vladimir Putin. Y yo rechazo esa forma de entender lo que son 145 millones de personas. No son un solo hombre, y tienen muchas opiniones distintas, y también muchas ideas diferentes sobre lo que significa el patriotismo y el servicio a los intereses nacionales. Yo lo veo de una forma más amplia. He dejado que las cosas caigan por su propio peso. Mi consejo es empezar por despedir al Estado Mayor. Digo esto porque es muy oportuno, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. En uno de mis últimos ensayos decía que el presidente Zelensky ha estado demasiado activo destituyendo a su personal militar y violando la regla fundamental de la guerra. No se cambia de caballo a mitad del río. La reciente destitución de Syrskyi llega, 2 años o menos después de la destitución de su predecesor, por razones políticas internas de la gestión del gobierno en Ucrania, sin que necesariamente haya detrás una lógica estratégica más amplia, aunque en el caso de Syrskyi quizás sí haya una razón estratégica. Por otro lado, rusos no han hecho nada. Donde quiero insistir es en volver al motín del fundador del grupo Wagner, Prigozhin. Esto fue en marzo de 2023. Y todos nosotros, condenamos a Prigozhin por ese desafío imposible que lanzó a Moscú. Marchaba hacia Moscú, matando a algunos militares rusos por el camino. Fue una ofensa terrible y pasamos por alto sin demasiada preocupación la muerte de Prigozhin en circunstancias muy sospechosas en aquel accidente de avión. Creo que ha llegado el momento, como historiadores, de volver a examinar y reevaluar todo eso a la luz de lo que está ocurriendo hoy. La insistencia constante de Prigozhin, en los meses previos a su rebelión, en que el ministro de Defensa y el Estado Mayor eran incompetentes y corruptos. Después de su muerte, tras un intervalo prudente, Shoigu fue apartado. Lo ascendieron para quitarlo de en medio. Y Shoigu sigue ahí. Le vemos en una misión o en otra, viajando a Corea del Norte o donde sea, cumpliendo tareas relacionadas con la defensa para el presidente Putin. Pero fue destituido. Gerasimov no lo fue. Y después de 2024, tras la invasión de Kursk por parte de Ucrania, debería haber sido sometido a un consejo de guerra. Y todos los miembros de su Estado Mayor también deberían haberlo sido. ¿Por qué? Porque ya en el momento de la invasión de Kursk, entendimos que Gerasimov y sus colaboradores más cercanos habían subestimado la posibilidad de que algo así ocurriera, aunque se les había advertido de que podía pasar. Dijeron que no tenía sentido militar, y ahí quedó todo. Pues bien, sí tenía sentido militar, tenía sentido político, como todos aprendimos en los 7 meses siguientes, durante el avance de Ucrania por la región de Kursk. Hay otra razón que descubrimos un poco más tarde y que nunca apareció en los grandes titulares de los periódicos,
El gobierno federal ruso había asignado mucho dinero para la defensa de las regiones fronterizas, como Kursk. Se suponía que debían construir fortificaciones de cemento para evitar una invasión. Pero el dinero fue robado por la burocracia local, y Kursk acabó con arena en lugar de cemento para protegerse de la invasión ucraniana. El hecho de que no hubiera investigación, ni control, ni una revisión por parte del comandante en jefe para comprobar el estado real de las líneas defensivas frente a Ucrania, debería haber llevado a un consejo de guerra. No fue así. Y por eso digo que esa vieja regla rusa de no cambies de caballo a mitad del río no ha sido buena. Le ha costado muy caro a Rusia, en vidas y en la moral de sus soldados. Ese es un buen por partir. Y ahora, los ucranianos, incluso después del despido de Fyodorov y su sustitución por alguien que, al parecer, también tenía un gran conocimiento sobre la guerra con drones y su desarrollo, y tras el relevo de Syrskyi, que probablemente también era más partidario de ese tipo de guerra, han cambiado su liderazgo militar para adaptarse a la evolución del conflicto. Los rusos no lo han hecho. En cuanto al uso de drones por parte de los ucranianos, creo que es justo decir que los pequeños drones que utilizan para atacar al otro lado de la frontera, como en la región de Jersón, o para atacar en el campo de batalla, permitiendo que entre 10 y 20,000 operadores y técnicos de drones contengan a 500,000 soldados del ejército ruso, son en gran parte de fabricación local, aunque muchos de sus componentes, sin duda, son importados. Los drones sofisticados que salen en las noticias por destruir esta refinería o aquella, por atacar buques en el mar de Azov o en el mar Negro, esos drones, en mi opinión, casi con toda seguridad, vienen de Europa Occidental. En las emisiones de la BBC hablan con entusiasmo de los ucranianos, de cómo ahora tienen la ventaja, de que la ofensiva está en sus manos y que la guerra con drones está en sus manos. Pero guardan mucho silencio sobre de dónde vienen realmente esos drones tan avanzados. Quieren que uno crea que todos fueron diseñados en Ucrania, porque Ucrania era tan sofisticada y tan importante como proveedor de todo tipo de armas en la Unión Soviética. Anisor, Numaith Nol, Beskankt, en 1991. Las carreras profesionales de la gente, ya sabes, siguen su curso. La mitad, o un 40% de la población probablemente haya huido de Ucrania desde 1992. Entonces, ¿dónde están todos esos magníficos ingenieros y trabajadores de producción que permitirían a Ucrania ser líder mundial en tecnología de drones? Hago esa pregunta abiertamente, no me lo creo. Por tanto, Europa está profundamente implicada hasta el cuello en la ofensiva contra la infraestructura rusa. Rusia podría y debería responder. Como digo, las últimas noticias otra vez vienen de las provocaciones que salen de Estonia, de Letonia. Oh, los rusos van a atacar, habrá una nueva provocación, ahí será el próximo movimiento. Y que si los polacos están tensos, todo eso es una tontería. Pero le viene bien al New York Times. Está bien para el Financial Times, pero no creo que sea bueno para este programa ni para nuestra audiencia. No me lo creo ni por un momento. Ahora bien, si los rusos atacan las fábricas que están produciendo esas armas que se usan a sabiendas y quizá con el control de los europeos, eso es una necesidad. También deberían atacar, si quieren hacerlo en algún sitio, el sur de Polonia, donde se está entregando la gran mayoría del material militar a Ucrania. Creo que ese es un objetivo militar perfecto, y no pienso que los rusos deban disculparse. Oímos hablar de esos ataques masivos que Rusia ha lanzado en la última semana, en los últimos días. 40 misiles y 160 drones, y una sola víctima mortal. Hay una sola víctima.
Eso demuestra que los rusos están haciendo exactamente lo que dicen que van a hacer. Están atacando instalaciones de producción que saben que están vacías, sin trabajadores en el lugar. Son muy prudentes y muy legales en una guerra que están llevando a cabo de la forma más legalista y menos militar que uno puede imaginar. Las fábricas que están siendo destruidas, algunos de mis colegas repiten lo que dice Moscú, deberían haberse destruido hace 3 años. ¿Por qué han esperado hasta ahora? Rusia rara vez se queda atrás en una escalada que puede influir en el resultado de la guerra, y eso debería corregirse. En fin, ese es mi análisis general de lo que habría que rectificar si esta guerra no quiere acabar siendo una victoria pírrica. Something interesting in how we measure. Hay algo interesante en cómo medimos. Bueno, supongo que podríamos llamarlo propaganda de la OTAN, en lo que respecta a nuestra implicación. Porque por un lado, nuestros líderes políticos y los comentaristas en los medios no paran de presumir de que están gastando cientos de miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania. Hablan abiertamente de programas conjuntos de armamento, de los misiles de largo alcance que ayudan a suministrar a Ucrania, de la inteligencia. Todo eso dicen, entra dentro de ayudar y apoyar. Y sin embargo aseguran que no hay implicación. Pero nadie plantea una discusión conceptual sobre en qué momento uno pasa un participante. Y esto resulta un poco extraño, sobre todo para los líderes europeos, porque los países de la Unión Europea, en general, no solían suministrar armas a países en guerra precisamente por esta razón. Es decir, cruzas la línea que separa el no ser parte del conflicto de convertirte en parte de él. Pero no hay un debate real. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué implica exactamente involucrarse así? No queremos tener esa conversación, quizá porque el público se interesaría menos si conociera los riesgos. Pero, de nuevo, desde el punto de vista ruso, creo que han encajado bastantes golpes aquí. El año pasado vimos cómo se introducían drones de contrabando del mismo modo que en Irán, y luego se usaron para atacar los elementos de disuasión nuclear de Rusia. También se usaron para atacar en operaciones separadas. Golpearon los radares de alerta temprana del sistema nuclear ruso. Quiero decir, es bastante impactante. Y además, la forma en que apoyaron abiertamente la invasión de Kursk, y ahora se habla de fabricar todos esos misiles balísticos. Me pregunto, ¿a dónde lleva todo esto si los países de la OTAN ahora planean producir miles de misiles balísticos para atacar cada vez más dentro de Rusia? ¿Cuándo empieza a ser incómodo para Rusia? ¿Cuándo se convierte en un dolor inaceptable? ¿Cuándo pasa a ser algo existencial? En fin, de un modo u otro, en algún momento tendrán que responder. Así que, supongo que mi última pregunta es, ¿cómo ves esa posible represalia? Porque, de nuevo, pueden atacar a través de un intermediario, que en este caso es Ucrania. Eso significa, ya sabes, eliminar todas las restricciones. Es decir, están actuando con mucha fuerza incluso dentro de Kiev. Y como dije, resulta un poco extraño que no atacaran esos objetivos antes, porque sabían dónde estaban las fábricas, o incluso el bloqueo de Odessa. También sabían que muchas de las armas se entregaban por esa vía. Así que, o bien pueden ir, como decías, contra el intermediario, pero si van contra la OTAN, aún tienen distintas opciones. Pueden aplicar el incrementalismo, las tácticas del salami que la OTAN suele usar. Es decir, pueden hacer algunos ataques híbridos, introducir de contrabando algunos drones, aunque sean pequeños drones FPV, algo con lo que atacar infraestructuras críticas. Podrían usar un intermediario. Veo que los británicos, ahora con su nuevo líder, Burnham, quieren implicarse más o implicar al Reino Unido más a fondo en la guerra contra Irán. ¿Por qué no donar 100 misiles balísticos a Irán, que luego podrían usar para responder contra el Reino Unido? Quiero decir, esto es básicamente lo que hace la OTAN con Ucrania, usarla como intermediario. O, como decías, no pedir disculpas y decir abiertamente que están implicados en esta guerra, que están atacando, que esos son sus fabricantes de armas,
y que ya están fijando la fecha para una guerra con nosotros. Vamos a golpearles. Son objetivos legítimos, como ya han dicho los rusos. Entonces, ¿cómo crees que podrían actuar los rusos a partir de ahora? Bueno, me gustaría volver a las conversaciones que tuvimos hace 6 o 9 meses, cuando hablábamos de qué es la disuasión, de qué se compone realmente la disuasión. Y tú señalaste que había 3 dimensiones distintas de la disuasión, y que tener los medios era solo una parte de ello. Y precisamente esa parte parece ser la que concentra toda la atención de Vladimir Putin. Él presenta al público descripciones y luego resultados de rendimiento de nuevos sistemas de armas ofensivas, sin precedentes, sin rival, de valor estratégico. Y se queda tranquilo pensando que eso es disuasión. Pero según la definición que tú diste, y con la que estoy totalmente de acuerdo, eso es claramente insuficiente. Otro elemento fundamental es que el adversario, el enemigo, esté convencido de que realmente vas a usar esas armas, esas llamadas armas milagrosas. Y en ese terreno los rusos han fracasado estrepitosamente. Dispararon un Iskander aquí, otro Iskander allá, pero eso no convence a nadie. Y tampoco es una estrategia de escalar para desescalar, como quería Sergei Karaganov. No creo que haya ningún motivo para que Rusia recurra a las armas nucleares. Creo que dentro del alcance de sus armas convencionales pueden lograr su objetivo de restablecer la disuasión, pero todavía no veo en el Kremlin la voluntad de hacerlo. Creo que nos enfrentamos a la misma pregunta que planteó Lev Tolstoy, tanto al principio como en el largo epílogo de Guerra y Paz. ¿Son los líderes quienes controlan al pueblo o es el pueblo quien controla a los líderes? Estamos ahora en un punto de inflexión en Rusia, donde creo que la verdadera prueba será si el pueblo controla al líder, si el pueblo impone a Vladimir Putin la única salida segura de este dilema y de este conflicto. Y esa salida, según él, pasa por una violencia masiva, por la destrucción del liderazgo, tanto militar como político, de Ucrania, para empezar. Y si eso no fuera suficiente, entonces atacar esas fábricas en Europa Occidental. Putin tuvo un gran sentido del momento, de la ventana de oportunidad, cuando en 2022 lanzó su llamada Operación Militar Especial, después de haber presentado, al menos en principio, las nuevas armas ofensivas que Rusia poseía y estaba a punto de poner en producción en serie. Ahora tiene otra ventana de oportunidad, en un momento en que Europa está completamente desprevenida para una guerra a gran escala contra Rusia. Si es sabio, la aprovechará. Si no lo es, en guerras Rusia perderá oro. Recuerdo que cuando daba clases de estrategia de seguridad en la universidad, solíamos decir que la disuasión se basa en las 3 C: capacidades, comunicación y credibilidad. Primero, hay que tener las capacidades para responder, y Rusia desde luego las tiene. Como decías, Putin siempre pone el foco en los sistemas de armas avanzados que poseen, pero también es fundamental comunicar con claridad qué es exactamente lo que desencadena esa respuesta. Y ahí creo que ha habido más confusión. ¿Por qué dar tanta importancia a la implicación de Estonia, que fue grabada atacando San Petersburgo? ¿Por qué insistir tanto en que las fábricas de armas son objetivos legítimos si luego no se actúa en consecuencia? La comunicación, en este contexto, es realmente importante. ¿Qué tiene que pasar para que se desencadene qué tipo de respuesta? Y lo último creo es un poco problemático: la credibilidad. ¿Realmente lo harían? Este es el problema habitual con las armas nucleares, porque amenazan con la destrucción del mundo entero. El propio poder las hace menos creíbles. Es casi una locura usarlas. Y de nuevo, creo que el hecho de que, si Rusia responde contra la OTAN, se arriesgue a desatar una tercera guerra mundial, o, si no estamos ya en ella, una guerra nuclear, hace que sea menos creíble. Eso es lo que se suele oír. No se atreverían a atacar. ¿Entenderían lo que pasaría si la OTAN activara el artículo 5? Pues sí, este es el problema de la disuasión. La credibilidad es débil.
deterrence. That is, the credibility is weak. But again, Pero de nuevo, me resulta extraño esa idea de que el debilitamiento de la capacidad de disuasión de Rusia se vea como algo positivo, incluso por parte de quienes más odian a Rusia en Occidente. Quiero decir, si Rusia pierde su poder de disuasión, la OTAN podría atacar cada vez más a Rusia sin consecuencias. Y Rusia no va a rendirse. No va a ser derrotada. En algún momento, la desesperación llegará a un punto en el que tendrá que hacer algo extremo, y ahí todos corremos el riesgo de morir, de desaparecer. Es una situación realmente aterradora, y por eso siempre insisto en lo mismo. Me da igual si te gusta o detestas a Rusia, pero seguro que no quieres que la mayor potencia nuclear del mundo tema por su propia existencia, ni que su capacidad de disuasión deje de ser respetada. En ese caso, perdemos todos. Pero es un argumento difícil de hacer llegar a un Occidente tan fuertemente influido por la propaganda. En fin, ¿tienes algún comentario final antes de que terminemos? Anyway, so do you have any final thoughts before we wrap up? No, creo que todos estamos mirando la televisión. No lo creo, pero me gustaría dejar claro que hacemos nuestras mejores estimaciones y usamos distintas fuentes de información. Lo que mencioné antes en este programa, ninguno de mis colegas parece conocerlo ni utilizarlo. Así que llegamos a conclusiones diferentes, pero ha habido tantos giros inesperados en la evolución de este mundo que sería imprudente hablar con seguridad sobre cuál será el resultado. Pero existe la posibilidad de que el Kremlin cambie de rumbo de una forma que acorte esta guerra, que salve vidas en ambos bandos y que evite que avance hacia una guerra nuclear. Y es dentro de ese ámbito, ese era el gran sentido de los nuevos sistemas de armas presentados en 2018, donde se planteaba que fueran convencionales, que pudieran ser convencionales y por tanto evitar abrir esa caja de Pandora de las armas nucleares, y que pudieran ser creíbles precisamente en el modo en que las armas nucleares no lo son. Entonces, ¿por qué nos están utilizando? Esa es la pregunta de hoy. Sí, el Avangard parecía un buen punto intermedio entre lo convencional y lo nuclear, algo que luego se integraría en la escala de escalada. En fin, como siempre, agradezco tu punto de vista y muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, encantado de hablar contigo.